Nueva York, Melbourne y Guadalajara. Bogotá, vamos a mirar Bogotá no porque yo haya sido secretario de Parques, Deportes y Recreación. Tampoco porque después de que fui secretario, un hermano fue alcalde. Ya le digo a él, oiga, de pronto yo fui un buen secretario, por eso lo nombraron a usted alcalde. Sino porque Bogotá tiene la mitad Colombia tiene la mitad del ingreso de México. Entonces cuando dicen, no, es que eso es de los países ricos. No, Colombia es mucho más pobre que México. Y sin embargo hicimos algunas cosas. En estos 6 años construimos 5 parques metropolitanos, 50 zonales y más de 800 parques de barrio. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo eso, la gente me decía, pero Guillermo, ¿por qué invertir en parques? Los parques son un lujo para las sociedades ricas. Debemos invertir en otras cosas. Cosas para los pobres. Les decía, mire, si a usted realmente le importan tanto los pobres cuando realmente se sienten miserables es en el tiempo libre. A la hora de trabajar, la persona de sueldo mínimo limpiando los pisos del banco o el presidente del banco la pasan casi igual. En estos días de crisis económica, de pronto el presidente del banco hasta tiene más angustias. Pero cuando viene el tiempo libre, mientras que el presidente del banco tiene restaurantes y teatro y clubes y viajes, el otro no tiene. Entonces, cualquier cosa que hagamos por mejorar el uso del tiempo libre, lo que estamos es mejorando la calidad de vida de todos. Entonces, por eso es importante. Mira, este es el parque, el Simón Bolívar. Yo tengo 3 hijos y ellos me dicen que este es mi cuarto por tanto tiempo que pasé acá. El Papa vino acá, dio una misa para 1 millón de personas y luego la ciudad le puso un alambre de púas y prohibió. No había banquetas, no había una sola banqueta, no había un solo paso, no había nada. Se sembraron unos árboles, pero de resto no había nada. Y en 36 meses pasamos de esto a esto. Con un lago de 3 hectáreas, construimos banquetas, ciclovías, juegos infantiles, zonas para conciertos, piscinas de olas, cines para eventos, porque el tema de los parques, el éxito son los usos y son las actividades, papalotes, o sea, muchas actividades y obviamente las pistas de trote, de bicicleta, hacer también cosas múltiples, sostenibilidad, que uno puede hacer no solo el velódromo, sino al tiempo puede hacer para patines y para muchas cosas en los mismos escenarios. Entonces este es un parque de 360 hectáreas en el corazón de la ciudad y también unirse. Aquí por ejemplo íbamos a hacer un estacionamiento de coches a nivel, pero la Secretaría de Educación iba a hacer una biblioteca. Entonces le dijimos, ¿por qué no hacer la biblioteca acá con estacionamiento subterráneo? Y entonces hicimos una hermosísima biblioteca hecho por uno de los mejores arquitectos del país, Rogelio Salmona, con estacionamiento subterráneo. Entonces la comunidad quedó con biblioteca y el parque quedó con estacionamiento. Entonces de las cosas que hay que hacer, no trabajar por departamentos cerrados a los demás, sino cómo ayudar, cómo vincular, cómo trabajar más en equipo. Y como ven, el parque es muy bien utilizado. Pero los parques lineales, aquí vi ayer algo de Santa Lucía, mañana voy a ir temprano a verlo más en detalle. Este es un parque lineal de 29 hectáreas que cruza la ciudad. A mí me gustan los parques lineales, ¿por qué? Todos los parques me encantan, pero los lineales conectan gente rica con gente pobre, zonas residenciales con zonas comerciales. Entonces por ejemplo arranca en una de las zonas más adineradas de la ciudad y la gente lo que querían era almacenes de flores y cosas, entonces fue lo que les pusimos y luego vamos atravesando la ciudad siempre separando los ciclistas de los peatones, restaurantes, mapas, zonas para hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Y luego en este parque vamos atravesando ya clases medias, y luego aquí vamos terminando en las clases más bajas. Aquí es donde termina, aquí era antes, llegando al río Bogotá, y así fue como quedó después, con un parque lineal bordeando y entonces conectamos una de las zonas más pobres de la ciudad con una de las zonas más ricas, también generando un poco de convivencia. Ahora, hoy hemos hablado mucho de transporte, sí era el sistema de transporte de Bogotá, más o menos hace unos 12 años. Y lo que la agencia de, entre comillas, cooperación japonesa proponía era invertir $5.000 millones para hacer autopistas elevadas. Y había mucha gente, sobre todo los poderosos. Es una foto de la primera página del periódico más importante del país. Decía, hagamos esas autopistas elevadas, vamos a quedar muy desarrollados. Y miren, gracias a Dios no se enterraron $5.000 millones en eso. Y en lugar se hicieron otras cosas. Por ejemplo, es un sistema de camiones, el BRT, se llama Transmilenio. En el primer año, se hizo de la idea a la implementación se demoró 36 meses y en 36 meses estaba moviendo más de 600.000 personas y luego está moviendo más de 1,5 millones de personas. Y obviamente uno de los temas importantes son los peatones, cómo llegar y cómo los ciclistas se interconectan. Esto funciona como un metro, pero mucho más barato porque obviamente se usan camiones, pero con carriles exclusivos, andan a la velocidad de los metros, andan más rápido incluso que el 70% de los metros del mundo. Y costó 1/10 parte del costo de los otros.
Entonces, este es un tema que es interesante, pero hay que pensar la gente cómo va a llegar. Por eso hay que tener la conectividad con las bicicletas. Este, por ejemplo, es un biciestacionamiento con más de 750 bicicletas. Entonces, la gente sale de su casa en la bici, va al Transmilenio, deja la bici, le entregan una ficha, se va al puesto de trabajo, regresa por la noche y encuentra la bicicleta. Entonces, ese tema, la conectividad y los biciestacionamientos, y eso es bien importante. Entre otras, hace unos meses el New York Times le dedicó 4 columnas a color al Transmilenio de Bogotá, y había mucha gente que estaba muy orgullosa, porque imagínense, al Transmilenio, pero para mí me da más orgullo más bien este otro tipo de cosas. En unas colonias tan pobres que ni siquiera había pavimentos, ni banquetas, ni nada, y miren la calidad de banquetas que se construyeron de 8 metros de ancho, las ciclovías. Además, si uno dice, primero los peatones, hay que ser consecuente entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, aquí están los peatones, aquí están los ciclistas y aquí están los coches. No había plata para todo, entonces algún día se pavimentará para los coches. Entonces luego se sembraron los árboles y miren la felicidad de estos niños llegando a la escuela. Entonces, ciclovías. Bogotá tiene el proyecto de ciclovías más exitoso de América Latina. Hicimos en 3 años, de 0, no había un solo metro de ciclovía, a 280 en 3 años. Por eso cuando dice hay que planear, sí hay que planear, pero hay que hacer. A la velocidad que está creciendo Monterrey y muchas de estas otras ciudades, no podemos pasar mucho tiempo planeando. Hay que hacer, hay que ejecutar. Entonces, por ejemplo, pasamos de 28.000 a más de 350.000 personas usando la bicicleta. Estos son algunos ejemplos, siempre separando al peatón del ciclista, los cruces de las arterias elevados para que el ciclista siempre vaya a llegar más rápido y más cómodo. Hay que tener toda una red. Uno no puede hacer solamente 3 kilómetros de ciclovía y ver si eso funciona. No, porque si no conectan a nada con nada, la gente no la va a utilizar. Entonces, hay que hacer una red y echarse la bendición y ojalá que la utilicen. Entonces, si no hubiera sino 3 kilómetros para coches, tampoco los coches utilizarían las vías. Entonces, hay que tener redes completas. Y a veces me dicen a mí, de las ciclovías de Bogotá, cuando estoy en México, me dicen, ¿y qué podemos mejorar? Pues todo. Aquí en Monterrey las pueden hacer mucho mejor. Estas las hicimos hace 10 años. Y hay que ver y aprender y adaptar y hacerlas mucho mejores. Obviamente hay que hacer como allá, sacar a los coches de las banquetas. Las banquetas realmente, a veces la gente dice, ¿qué tan ancha debe ser la banqueta? Veíamos esas banquetas en París de 8 metros de ancho. Y hay gente que dirá, uy, no, más bien solo de 3 metros y el resto podemos hacer otro carril de coches. No. Mire, es como, ¿qué tan ancho debe tener una banqueta? Ese no es un tema técnico. La realidad es que eso es como un pájaro. Si ponemos un pájaro en una jaula, puede sobrevivir. Pero si la jaula es del tamaño de este salón, ese pájaro va a ser mucho más contento. Y si está afuera, aún más. Lo mismo pasa con la banqueta. En la banqueta de 2 metros de pronto uno cabe, pero en la de 4 hace amigos y en la de 8 hace fiestas. Entonces hay que hacer banquetas de 8. Entonces hay que tener banquetas de este tipo. Miren, eso cambia completamente. Y el último ejemplo que vamos a mostrar es la Alameda del Porvenir. Estos 34 metros atravesando. Esta es la zona donde está creciendo la ciudad. Y mire, antes de hacer la primer calle para los coches, se hizo una alameda para peatones y para ciclistas de 34 metros de ancho. Atraviesa algunas zonas donde ya hay viviendas. Estas son algunas escuelas que se estaban construyendo ahí. Y miren, estas eran unas zonas que ya estaban construidas antes y después. Cómo se va transformando la vida. Se hicieron algunas escuelas públicas. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Y nuevamente pensando en los peatones, en los ciclistas y en los coches. Entonces, y uno de los temas importantes de vivienda, no podemos seguir pensando que la vivienda social es a 2 horas de las ciudades para que la gente pobre tenga que gastar 4, 5, 6 horas diarias en movilidad. No, de alguna manera el gobierno tiene que intervenir y comprar terrenos, grandes extensiones de terrenos en los centros de las ciudades y tumbar. Por ejemplo, este es uno de los centros donde se compra. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Hace unas grandes extensiones y el gobierno primero hace las banquetas y las vías y las ciclovías y las escuelas y después invita a desarrolladores privados a que hagan las viviendas bajo unos estándares técnicos. Entonces, se garantiza que haya la infraestructura mínima. Porque realmente eso dentro de lo mínimo que uno le debería ofrecer a todo ciudadano es no solo una casa, sino una comunidad digna. Y estos son algunos de las escuelas por concesión, pero voy a pasar porque si no María del Carmen ahorita me va a decir, Guillermo, le queda 1 minuto. La ciclovía, ¿qué es la ciclovía? La ciclovía es como un parque de 7 horas a la semana. Es una cosa maravillosa que funciona en cualquier país del mundo, ciudades grandes, chiquitas, medianas, etcétera. ¿Qué es? Cada domingo cerramos algunas de las vías para abrirlas a las personas.
Entonces, es maravilloso que no hay que, en un momento de crisis económica, no hay que construir coliseos y gimnasios y cosas, no, se utilizan las calles, se abren para la gente, se cierran para los coches. Nosotros cuando yo fui secretario teníamos solo 13 kilómetros y se estaban muriendo, estaban en decaída, y lo subimos a más de 100 kilómetros y tenemos a más de 1.300.000 personas, 1.300.000 personas cada domingo del año. Es una maravilla esto, y además a lo largo de la ciclovía se hacen aeróbicos y se hacen yoga y los niños dibujan y se llevan cosas para los patines y muchas otras actividades. Mira, hasta la revista American Airlines promocionando esto. En la Organización Mundial de Salud de este año, ellos cada año tienen un tema. Este año el tema fue ciclovías recreativas, las ciclovías dominicales. Y mire, aquí por ejemplo en Nueva York, con Janet Sadekan, ahorita les voy a mostrar algo de Nueva York, miren lo que hicieron. ¿Qué tal? Park Avenue. ¿Quién se iba a imaginar que iban a cerrar? No una callecita por allá perdida en la mitad de la nada, no, la calle más importante. Porque esto funciona si uno hace en las calles donde la gente quiere ir, donde está el comercio, la gente, etcétera. Portland, en Portland también les decimos, nosotros personalmente le ayudamos, asesoramos a estas ciudades, a Portland, a Nueva York, a Ciudad de México. Entonces, donde está funcionando muy bien, Chicago, Madison, París. Esto es en Winnipeg hay 2 ciclovías, una de invierno y también tiene una de verano. Entonces funciona hasta en invierno. Y por ejemplo, hace 4 semanas, mire, así como muchas veces de América Latina vamos a Estados Unidos y a Europa a aprender de otras ciudades, en marzo 13 al 15 hicimos un taller internacional de ciclovías recreativas en Guadalajara. Y personas de más de 40 ciudades de Estados Unidos y Canadá vinieron 3 días a aprender sobre la vía recreativa de Guadalajara. En Guadalajara es una maravilla. Hace 5 años, la actividad recreativa más importante de Guadalajara era media maratón con 3.000 personas un domingo al año. Y se empezó a montar la vía recreativa. La primera fue 12 kilómetros. Iban más de 70.000 personas. Hoy, en el 5º aniversario, van más de 350.000 personas, salen todos los domingos del año en Guadalajara a la vía recreativa. Entonces es un tema importante. En estos ejemplos voy muy rápido, solo voy a mencionar unas cosas de esto. ¿Por qué? Porque a veces la gente me dice, Guillermo, usted cuando habla de caminar y de usar la bicicleta, ¿quiere que nos quedemos pobres toda la vida? Entonces por eso le voy a hablar de Copenhague, porque Copenhague tiene un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad de Estados Unidos. Tiene un nivel educativo superior a cualquier ciudad de Estados Unidos y sin embargo está cambiando, pero allá también fue difícil el cambio. Cuando allá propusieron la primer vía peatonal, cuando dijeron hagamos una vía peatonal, la gente dijo no queremos vías peatonales, seguramente como dirían en Monterrey hoy. Allá dijeron no, aquí hay demasiados coches y además el clima es terrible. Hace calor en el verano, hace frío en invierno, llueve todo el año. Pero el número 1 que dijeron en Copenhague, por lo que no querían vías peatonales, dijeron, eso no es parte de nuestra cultura. Vías peatonales, eso es para los italianos y los latinos, que hacen ruido y bulle, les gusta estar en la calle. Pero nosotros somos daneses y somos fríos y secos y no salimos a la calle. Bueno, ahora los daneses son más italianos que los italianos. Les encantan las vías peatonales con lluvia, sin lluvia, en verano, en invierno. Esta es la presidencia municipal de Copenhague. Pasaron de una invasión de coches a lugares para la gente. Más de 18 de esos estacionamientos en el centro.